compañeros de pronto no se van a conectar mientras les damos un momento más para iniciar, como el resto de la clase de ómicas, me pueden, si tienen alguna inquietud sobre el desarrollo del taller o sobre lo que vimos en la clase anterior y lo podemos revisar. Pueden ver la pantalla. Sí, profe. Entonces voy a empezar de una vez. Entonces, esta clase que vamos a ver hoy es la continuación sobre la anterior, que fue sobre herramientas únicas para el estudio de la fisiología microbiana. Como la clase pues también no es, pues, no es virtual, yo no puedo ver si tienen alguna inquietud. Igual estoy pendiente del chat por si en algún momento por las preguntas que les haga quieren participar escribiendo en el chat de la reunión. Y también si tienen alguna inquietud o algún aporte, pueden hacerlo pues en el momento que esté pues yo hablando, pues, simplemente levantan la mano o dicen, profe, y ya yo paro y le doy espacio. Entonces, en la clase anterior, nosotros empezamos a abordar esta parte del inicial, o no llamémosla inicial, sino como desde la parte más básica, no solo desde el concepto, sino desde la parte de la conformación, incluso de la misma biología, que es lo básico, sería la conformación genética. Entonces, nosotros vamos a tener de esas herramientas diferentes pues, enfoques que serían relacionados a lo que compete con el genoma y su anotación, o los marcadores para la búsqueda de marcadores moleculares, o la secuenciación de esos genomas para enfocarlos en los datos que se encuentran pues, disponibles. Y finalmente, con el transcriptoma vamos entonces a obtener la información que surge después de que esos genes, que como vemos incluso acá en la gráfica, son lo que se encuentra en amarillo y lo demás serían los intrones, todo esto que se ha convertido en transcritos con RNA mensajero o RNA ribosomal, pues en caso del RNA total, y que tienen diferentes herramientas para ser evaluados y también pues como que les pueden lo vamos a orientar de acuerdo a las necesidades que tengamos y también como a la misma disponibilidad de información que podamos adaptar para los procesos. Respecto a eso, ¿alguien tiene alguna inquietud sobre lo de la clase pasada? ¿Pudieron aprovechar las preguntas que eran bonus del parcial? Si me están escuchando. Quedaba con la duda si estaban o no estaban ahí. Acuérdense que no puedo ver si están. Entonces, listo. Entonces, si todo súper bien, entonces todos tenían ese 1.5 de más para el parcial. Listo. Entonces, con el proteoma, que sería la próxima, lo que vamos a ver ahorita, estas otras áreas del estudio de las ómicas, que son lo que viene posterior a que se ha transcrito esa información, sería lo que se enfoca en el proteoma. Para ello vamos a ver las dos técnicas, bueno, una de las principales técnicas para evaluarlo. En el metaboloma, comprender bien cómo se puede hacer eso. Y finalmente, pues al final vamos a revisar como algo de forma muy superficial, un artículo que quiero mostrarles sobre la forma en la cual se integran estas ciencias para poder analizar como un fenómeno en específico. Entonces nosotros vimos que para estudiar el DNA tenemos
el estudio del genoma y con ello la genómica, la metagenómica, la epigenética, también estudiar la metilación y la forma en la que pues, en la que se hace también genes de resistencia. Y para estudiar el RNA, entonces entramos a hacer su evaluación desde el transcriptoma a través de su secuenciación o secuenciando el exoma. Sería restringir solo a la secuenciación de los exones. Esto se hace muchísimo en diagnóstico de enfermedades raras y en los análisis de expresión que serían dados por estudios de RNA a través de la PCR en tiempo real en retrotranscripción o PCR en retrotranscripción cuando es convencional, también de los microarreglos o el chip. Listo. Entonces, finalmente, cuando ya se tienen unos transcritos de RNA mensajero y otra información a partir de esas proteínas, como veíamos allá en el laboratorio, toda esta parte funcional está por una característica que está en el DNA, pero es finalmente esas proteínas y la actividad enzimática de esas proteínas lo que le va a dar la capacidad metabólica a los microorganismos. Entonces tiene en la parte de proteómica está el estudio de todas las proteínas. De la metabolómica, el estudio de los metabolitos primarios y secundarios o los metabolitos que están en las células. En la lipidómica, lo de los lípidos, y finalmente la fluxómica lo que hace es integrar los flujos del metabolismo a través de las mismas redes. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, en general, el proteoma lo que hace es, como su nombre lo indica, estudiar las proteínas. No solo la proteína desde su configuración básica, sino también desde la formación de complejos, cómo van a las organelas, en qué células están, en qué tejidos, qué organismos las contienen y qué comunidades microbianas van a contener diferentes tipos de asociaciones proteicas. Asimismo, de forma particular a una proteína, entonces se puede estudiar su estructura y las funciones que se relacionen a ella. Las reacciones bioquímicas en las que está implicada, si es una proteína que está involucrada en procesos de señalización celular, o la migraine, si está implicada en, en procesos de señalización celular, o si es una proteína que transporta algún otro eh, nutriente, o que transporta otras proteínas, o que transporta eh, eh, ¿qué más puede transportar una proteína en una célula? Más otros componentes o incluso desechos al exterior. Entonces comprendemos desde la parte del estudio de esa proteómica que son esas condiciones que están dadas por la configuración genética que codifica, por ejemplo, en esta imagen, alrededor de 22.000 genes, pero por la misma complejidad que da todos los procesos de transcripción y traducción a las proteínas, finalizan en más de 1.000.000 de formas que están dadas por los diferentes procesos que se dan en el splicing, la maduración de las proteínas y la asociación de las proteínas entre ellas o con otras estructuras bioquímicas dentro de la célula y las modificaciones traduccionales. Entonces, finalmente nosotros tenemos una colección de una muestra. Posteriormente vamos a tener ese cultivo, vamos a colectar esas muestras, esas células, en esta imagen son bacterias, las vamos a lisar, aquí pues se utiliza pues un equipo que es especializado para hacer lisis. Después de que se da toda esta ruptura de estas células, ¿qué tipo de muestras podemos sacar de ahí? ADN, El ARN, ARN, el DNA, listo. Ahí, ¿qué más? Proteínas. No sé, mi amor. Tampoco estoy en una reunión. Qué pena, ¿quién dijo algo? Perdón. Las proteínas Proteínas. y qué más. ¿Qué más podríamos tomar de ahí? Si ya vimos que en las ómicas podemos utilizar, extraer prácticamente todos los componentes que están dentro de las células. Entonces, de una muestra que nosotros vamos a colectar, dependiendo de la información que estemos buscando, podemos prácticamente separar todo. Y de esto, entonces,
Para esta primera parte vamos a purificar las proteínas. Entonces, los procesos de purificación de proteínas o en la identificación del proteoma de forma secuencial nos van a llevar a conocer a partir de una estructura básica de la proteína, luego en sus asociaciones moleculares que se dan por los puentes de hidrógeno, la plegabilidad de la estructura secundaria y en la estructura terciaria y cuaternaria las acciones que se dan para que esa tome su configuración tridimensional que le da su capacidad de acción o su actividad metabólica y luego la estructura cuaternaria que sería cuando se dan asociación con otras o con otros elementos como por ejemplo el grupo hemo, que es el que se está purificando acá. Entonces, en la proteómica, en estos estudios, vamos a abarcar tres generalidades. En este estudio de proteínas puede hacerse para evaluar la expresión de proteínas. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta área de la proteómica es estudiar cambios en el perfil de expresión que tienen unas proteínas en una condición determinada. Y esto puede tener enfoques que son cualitativos y cuantitativos. En un enfoque cualitativo, ¿qué podríamos obtener de un enfoque cualitativo? Si se Si expresa hay o no. expresión o no. Y en un cuantitativo, la cantidad que se expresa. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos saber y de lo que se pueda también con el recurso, digamos que tenemos todo, entonces también de lo que se pueda obtener a través de antecedentes del ensayo, de ese mismo tipo de experimento, vamos a tener un enfoque cual y un enfoque cuantitativo o incluso ambos. Entonces, de forma general, vamos a hablar un poco de esas dos técnicas, que serían hacer electroforesis en gel de 2 dimensiones o hacer espectrometría de masas, que es lo más profundo pues, que se ha podido hacer hasta ahora con el estudio de proteínas. Entonces, para hacer una electroforesis en un gel de 2 dimensiones, nosotros tenemos una muestra de tejido, de un cultivo celular, de un fluido biológico. A partir de ese vamos a hacer una extracción total de sus proteínas y a correr un SS-Page o un gel en poliacrilamida que está en un ambiente que tiene sodio de sulfato, que es un detergente. Entonces, como vemos en este ejemplo que amplifica lo que sucede en esta electroforesis sobre esta membrana, lo que pasa aquí es que todas estas proteínas que tienen cargas diferentes por los aminoácidos que se encuentran en ellas y están unidas además por puentes disulfuro, en un tratamiento que se realiza previo con betamercaptoetanol, se van a romper esos puentes, el tratamiento con SDS va a cargar negativamente estas estructuras que son proteicas y posteriormente ellas con su carga negativa van a migrar hacia el polo positivo de la cámara de electroforesis de proteínas, que es vertical, y lo van a hacer en sentido de su peso molecular y de su punto isoeléctrico. Por esa razón, esta proteína que se encuentra acá que estoy señalando, ¿qué podríamos decir de ella? Es la que estoy señalando con el puntero. Que posee un mayor peso, profe. Exacto, que es la que tiene un mayor peso entre estas tres. Y así pues se va construyendo el gel. Luego de tener este gel, nosotros podemos hacer un análisis de lo que está, analizar desde un SS page, porque conocemos el tamaño de la proteína que estamos buscando, una característica pues muy puntual dentro de los pesos, pero finalmente eso no le va a dar identidad. Lo que le va a dar identidad es poderla reconocer o detectar a través de un análisis por un Western blot, que era similar a lo que hablamos la semana pasada con el Northern blot. Lo que va a hacer es una transferencia de esos fragmentos de proteína que estaban en el page, luego se van a unir a una membrana permeable que es específica para poder hacer posteriormente la detección a través del uso de anticuerpos que van dirigidos de forma directa sobre la proteína. Suena redundante, pero esa es la acción de un anticuerpo. Un anticuerpo es específico para reconocer una proteína por su estructura en especial, porque tiene un punto de reconocimiento llamado TENO. Y luego de que esta se va a reconocer dentro de la detección del SS-Page, vamos a visualizar en un equipo
si esa proteína corresponde o no a la proteína que nosotros estamos buscando. Y si pudimos acceder a este anticuerpo previamente es porque ya conocíamos esa proteína. Entonces eso también es claro tenerlo súper presente. Si nosotros teníamos la disponibilidad del anticuerpo es porque ya esa proteína la conocíamos o conocíamos algo de su estructura que nos decía que ese anticuerpo nos iba a permitir reconocerla y así podríamos identificar si estaba o no presente dentro de la muestra. Podemos también obtener un fragmento tomar un fragmento de ese Western blot o del SSPH y luego purificarlo para hacer lo que lo sería como el tratamiento siguiente. Lo otro que se puede hacer es hacer una electroforesis de 2 dimensiones, pero que está marcada, porque no solamente puede hacer un SSPH, que sería el que está en el lado derecho de la pantalla, sería el mismo, solo que acá lo vamos a tener con azul de Comasi y luego a revisar como un patrón de bandas que luego se comparan con un control y se visualizan para poder establecer su perfil, sino que hay otras opciones que son la electroforesis tridimensional diferencial, que marca con estos ésteres de hidroxil succinimidil los carbonos de la lisina y la arginina de las proteínas y luego estas imágenes generadas por fluorescencia son solapadas para poder compararse entre la muestra 1, la muestra 2 y la 3, que pueden ser el control, el tratamiento 1 y tratamiento 2. Va a haber alguna diferencia entre ellas porque habría o no la presencia o la ausencia de la expresión de una de las proteínas. Entonces, eso sería como la forma general de hacerlo con una estrategia de 2 dimensiones. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda con eso? Ya, listo. Entonces, vamos a volver a este fragmentico que tuvimos acá o a que tenemos la muestra. Y lo que queremos es entonces luego hacer una purificación de estas para pasarlo a una técnica más avanzada. Entonces nosotros tenemos, o más, no tanto avanzada, sino una técnica que sea más específica. Entonces tenemos una muestra. A partir de esa muestra vamos a extraer todos sus componentes y por una técnica de cromatografía que tiene una fase estacionaria y una fase líquida, vamos a separar los componentes también, que puede ser por su peso, por su capacidad, por su polaridad, por su hidrofobicidad. Y para
su descubrimiento y su desarrollo lo llevó pues, a que a la persona que lo inventó se le diera un premio Nobel. La espectrometría de masas tiene un funcionamiento que es complejo, pero que realmente es muy básico, porque ello funciona a través de un capilar, por el cual es inyectada la muestra. Y en una zona donde se hace una inyección de voltaje para separar los componentes que están dentro de las muestras a través de su fase iónica, con su solvente va a generar un perfil de evaporación de los componentes y por la actividad de los electrones de cada uno de los componentes que están en esa molécula. Luego van ellos a volar de acuerdo a sus características de peso, ¿cierto? De sus características mismas de su molécula, van a generar un perfil de vuelo a través del tubo que es diseñado específicamente para ello. Y al final del equipo lo que va a haber es un detector de esa señal del espectro de la masa que finalmente se traduce en una información específica para la muestra que se inyectó al inicio del espectrómetro. ¿Eso es claro? Listo, continúo. Entonces, cuando se acoplan estas dos tecnologías, que es lo que aparece acá como LCMS o LCM, es lo que conocemos como una espectrometría de masas, cromatografía de gases acoplada a masas. Y esa cromatografía es en este caso de gases, y en este caso cuando aparece con L es que es líquida, se acoplan los dos equipos para que la muestra sea inyectada una vez a través del cromatógrafo, en la columna se separe, genera la información de la separación en la columna, directamente es inyectado en todo el espectrómetro, genera el vuelo para el análisis de la masa de la partícula a medida que pasa por el espectrómetro y genera una detección para pues, producir un pico específico para cada parte dentro de lo que están en la muestra y nos va dando una información sobre el perfil específico de cada una. Por ejemplo, es un ejemplo del análisis de una proteína de la subunidad 40S ribosomal de los fibroblastos de ratón, en el que ellos describen acá pues la razón entre la carga la masa y la carga que ésta tiene y la intensidad de vuelo en la distancia. En esta otra imagen, el peso en Dalton, ¿cierto? Y la masa. Y el porcentaje de intensidad relativa de la misma dentro de la muestra. Y en las tablas que se obtienen a partir de ese mismo espectro, lo que se va a dar es un tiempo en el que estas son eluidas, qué nombre le asignaron, cómo se observa la masa, cuál era la masa que se predecía que iban a tener, la diferencia entre estas dos y los datos relativos a la observación de los espectros y la cobertura que se obtuvo de cada uno. Y finalmente esta es la información que se obtiene del perfil de masas. Entonces, como de los secuenciadores de ADN y de RNA, pues convertido en cDNA, se obtenían unos reads con unas características también de su misma cobertura, de la cantidad de nucleótidos, el espectro va generando también esa información específica para cada uno de los patrones dentro de la masa que se encuentra en la muestra. Este otro artículo es un ejemplo de diferentes técnicas de proteómica que están aplicadas a la hematología, por si quieren consultarlo, y lo que hace es tomar, hola, lo que va a hacer es tomar todo lo que está dentro de la SS page que se realizó, en este caso es una convencional y en esta es una DDSP-SS de 2 dimensiones con marcadores pues, de los que hablábamos ahora que eran fluorescentes, y esa fracción que se obtiene luego pues es retirada y llevada pues como al espectrómetro para conocer la identidad de lo que había ahí, poder conocer la extensión y las características de cada uno de los péptidos que componen una proteína. Otro ejemplo del uso de maldito y que es ampliamente utilizado en el caso nuestro, que es para estudiar microbiología, es el espectrómetro para poder identificar microorganismos. Y es realmente ya un equipo rutinario. Entonces, a partir de una muestra que tenemos un aislamiento
de una muestra de un paciente, se tiene un aislamiento, luego esa muestra va a ser eluida siguiendo las indicaciones pues, de la casa comercial del equipo del Maldito, va a procesarse y luego el equipo lo que va a hacer es generar una serie de picos de identidad que ya en la base de datos del software del equipo reconoce como que pertenecen a un género y una especie de un microorganismo y por eso te da precisamente como esa identidad. Y ya pues en los más avanzados, en los avances de las actualizaciones del software, lo que hace es mostrar también cuando hay perfiles de resistencia entre entre los aislamientos. Hasta aquí es toda esta parte. ¿Alguna pregunta con esto? Listo. Entonces, ya que vimos cómo era toda la parte de la proteómica funcional, vamos a ver algo general también sobre la estructural. Y con la proteómica estructural, entonces lo que vamos a hacer es determinar cómo es esa estructura tridimensional, cómo es esa posición precisa de los átomos dentro de esa proteína y cómo se dan esas interacciones entre proteínas, ADN y proteínas o RNA y proteínas que van a ser propias de un pues, determinado proceso. Y para ello, entonces, utilizaríamos cristalografía de rayos X, secuenciación N-terminal, espectroscopía de resonancia magnética nuclear o modelos computacionales, que ahora en muchas cosas se hacen desde la informática, con modelos computacionales antes de llevarlo a estos otros procesos que son muchísimo más engorrosos. Entonces ya se puede hacer un modelo predictivo de cómo esa proteína se va a plegar en su conformación química antes de que se genere todo pues los ensayos que están relacionados con esta parte, especialmente con la espectroscopía de resonancia magnética. Entonces, en la cristalografía tenemos un cristal que contiene la estructura de la proteína. En el cristalógrafo entonces, se va a obtener un patrón de difracción que está dado por cómo se distribuyen los electrones de esa proteína en el espacio. Y la densidad y el mapa que estos crean cuando se va estableciendo esa relación entre los átomos, finalmente pues dan a la figura de una estructura. Y esta, pues esto es una técnica mucho más, pues muy antigua, a diferencia de los modelos computacionales que ya pueden hacer esta predicción o múltiples predicciones de acuerdo a la conformación de los aminoácidos de la proteína. Luego estaría la proteómica funcional, que va hacia las proteínas y su interacción con las otras moléculas, pero en un proceso específico, porque no sería de forma general, porque no estamos hablando solo de esa función bioquímica o catalizadora de esa proteína o de su función de cuando es eh, de soporte o cuando es una proteína de membrana, etcétera, sino de las interacciones en un proceso, o sea, de su capacidad bioquímica o de su capacidad de interactuar con otras proteínas, y eso lo vamos a evaluar principalmente utilizando técnicas de ELISA, o sea, inmunoensayos absorbidos por acción enzimática, de CELDI, que es, ya les voy a mostrar cómo se observa, pues cómo se realiza esa técnica, y lo otro serían arreglos de proteínas similares a cómo se describimos los arreglos de RNA la clase pasada, pues, pero serían en este caso con proteínas. Entonces, en un caso de microarreglos, lo que vamos a tener es, en esta gráfica hay dos ejemplos. Una muestra que es de una forma analítica, en la cual lo que vamos a ver es qué hay. Entonces tenemos un control y una muestra de la cual tuvo un tratamiento, una extracción de proteínas en la cual se espera que haya unas diferencias. Se carga con los antígenos, luego se hibridiza para poner sobre la membrana que carga los anticuerpos, se da la unión de estas proteínas al anticuerpo, como ven acá, y luego esta unión, cuando se libera los, las moléculas fluorescentes que estaban, con las cuales estaba cargada la proteína, van a dar un perfil diferencial de cómo se observó esta producción de proteínas, a diferencia de, como vemos acá, por ejemplo, dice que aquí estaba la rosita, pero acá estaba la naranjada, que aquí estaba la amarillita, pero que aquí estaba la azulita, y que habían esas diferencias dentro de los dos patrones de expresión de las proteínas. En este otro ejemplo habla la parte funcional.
Entonces, se extraen todas las proteínas de la muestra, luego con otras proteínas que esperamos que interactúen con ellas, las vamos a unir en la hibridización y finalmente vamos a observar por esa misma molécula cargada que emitía una fluorescencia o una coloración, no necesariamente es fluorescente, pero sí hace un cambio dentro del espectro de luz que es detectado por un espectrómetro y va a generar cambios que son diferenciales entre la expresión de las proteínas que estaban dentro de la muestra y obviamente esto también se tendría que hacer con un control para poderlo comparar. El CELDI lo que hace es que tenemos una membrana sobre la cual, como se conoce acá como protein chip arrays, lo que tenemos en esta membrana son estos arrays que están con características o hidrofóbicas o iónicas, o que pueden ser de DNA o anticuerpos, a los cuales por su afinidad en el extracto de las proteínas se van a unir estas mezclas y luego de hacer unos lavados como se hacen en la lisa, pero esta es con un concepto distinto, luego se van a extraer para llevarlas al maldito y hacer su detección por espectrometría de masas. Entonces, de una forma muy específica, anclan los dos conceptos, el de saber y conocer esa proteína para poder anclarla de acuerdo a estas condiciones y luego obtenerlas al final del maldito. Si esto está claro, ¿quién me indica qué tipo de proteínas podríamos obtener si el protein chip array, que es esta membrana que está acá, está marcada con esta superficie que es hidrofóbica? Profe, ¿alguna proteína asociada a membrana? Podría ser las proteínas que están en la membrana son hidrofóbicas. Algunas, pero sería alguna o serían todas, porque aquí hay una mezcla. Pues las que tengan ese carácter hidrofóbico. Exacto, todas las que tengan en ese carácter hidrofóbico son las que vamos a detectar en este CELDI. No es un asunto de espectrometría de masa general, no van a tomarse todas las proteínas que están ahí. Lo que sale de este análisis son o las proteínas hidrofóbicas, o las iónicas, o las que se unen al DNA, o las que estaban unidas de forma específica a un anticuerpo. Entonces aquí ya encontramos un método para separarlas, para purificarlas de alguna manera en una baja concentración y luego para identificar todas las que cumplan con esas características. Entonces, yo tengo este ejemplo. Me gustaría que participen en el chat. Entonces, si yo tengo este ejemplo, lo que yo quiero analizar es el proteoma de estas dos plantas. Yo, como pueden ver, hay una que está cafecita y una que está negrita. De esas dos voy a hacer la extracción de proteínas, la digestión y la limpieza. Entonces, yo ya tengo las proteínas purificadas de las dos. ¿Qué tipo de diferencias podría yo encontrar en la expresión del proteoma de estas dos plantas? No, no sé, profe, algún tipo de proteína que sea específica de cada especie, valga la Son la redundancia. misma especie, son la misma especie. Como vemos acá, estas están sanas y estas están enfermas. Pues esas diapositivas están en inglés, para mí me dijeron que ustedes ya son prácticamente B2 porque ven inglés en el penso. Pues, Entonces, por eso hay cosas que no traduje. profe, pues si la enfermedad es causada por alguna infección, podríamos encontrar proteínas asociadas al microorganismo causante de la infección. Sí, se pueden encontrar proteínas del microorganismo que está infectando la planta. ¿Qué más podríamos encontrar ahí? ¿Qué diferencias podrían haber entre estas dos en el análisis del proteoma de estas dos extracciones? Porque nosotros podemos cambiar aquí planta sana y planta enferma por Klebsiella pneumoniae
variedad no sé qué, y por Klebsiella neumonía variedad A y variedad B. ¿Qué diferencias pueden haber en esa extracción? Bueno, aquí Ani nos dice que si ella no está expresando alguno de sus propios genes, siempre tiene que estar expresando sus propios genes, pero si hay alguna mutación que la hizo más susceptible a la enfermedad, por ejemplo, eso se puede observar ahí. Muy buena pregunta. Entonces, vamos a encontrar grandes diferencias. Acordémonos que lo que son ya estudiar las ómicas en esta parte, proteómica, fluxómica, lipidómica, nos van a permitir ver el efecto de lo que pasó en el genoma o en el transcrito. Entonces, hacemos la misma situación, separamos los péptidos, purificamos los péptidos y luego de hacer ese análisis de interferencia podemos ver que puede haber una diferencia en la expresión de genes. Por ejemplo, aquí dice que se encontró que ambas producían estos 1356 genes iguales, los traducían a proteína iguales. Sin embargo, se encontró que había diferentes, 56 proteínas diferentes, pues, o esa abundancia, y 48 proteínas distintas entre las células sanas y las células enfermas. Y eso no lo permitió observar, pues esa diferencia en los cambios de perfil. Y esta literalmente es la base de la identificación microbiana por Malditor, nos va a decir lo mismo. Las diferencias que existen entre un aislamiento y otro y lo que estos comparten. Y en esos mapas de calor lo que nosotros vemos es lo que está en las células sanas y lo que está en las células enfermas y lo que comparten las unas con las otras para poder hacer pues como un análisis más profundo. Entonces ya, si no tienen ninguna inquietud con respecto a la proteómica y a las técnicas que usamos en proteómica, entonces voy a continuar. Entonces acá tenemos ya, recordemos esta imagen, estaba en la primera clase, ¿cierto? Que vieron conmigo. Y acá vemos que están todas. Entonces ya chuleamos la proteómica, la genómica, la transcriptómica. Vamos a ver un poco de lo que es lipidómica y fluxómica y las otras quedan para que ustedes puedan como consultarlas o también pues como que comprenderlas dependiendo de lo que necesiten. Ah, bueno, con la glicómica sería lo mismo, las proteínas reciben glicosilaciones para su maduración. En Malditor se pueden observar esas diferencias entre las glicosilaciones y entre esas, glicosilaciones, entonces también nos permiten observar cuando hay diferencias en esos perfiles y muchos de esos fenómenos que son post-transcripcionales, que son de la maduración de la proteína, están implicados en procesos metabólicos muy específicos. Entonces también hacen parte pues como de esas mismas identidades celulares. Entonces, con la metabolómica, pues como les dice el nombre, ya les estudio los metabolitos. Entonces, estos metabolitos nos vamos a centrar en metabolómica, en este caso, en la metabolómica para metabolitos secundarios. Recordando la clase que tuvieron de metabolitos secundarios, estos se producen en respuesta a una restricción de nutrientes, como por ejemplo, o algún, cuando finaliza la fase de crecimiento, o respuesta a estímulos como la temperatura, los nutrientes, el pH, muchas otras condiciones que no son, que afectan su vitalidad y viabilidad, pero que van a tener le van a dar características específicas para poder ser capaz la célula de producir estos compuestos que son bastante complejos, que muchos de ellos no son vitales, pero que le proveen condiciones para sobrevivir a una determinada, pues a un determinado estímulo. Son funciones no vitales, dirigidas a la protección, a la competencia, a la interacción entre las especies, a las interacciones en el ecosistema. Esto es de lo más primordial. Por ejemplo, en el caso de Streptomyces, cuando produce tetraciclina en el ambiente, lo hace para controlar el crecimiento de otros microorganismos. Es parte de sus metabolitos secundarios, pero si Streptomyces no produce tetraciclina, pues él no se muere. Pero le es más difícil competir en el ambiente con otros microorganismos porque no tiene cómo inhibirlos. O en Bacillomyces grisofulbum, cuando produce grisofulbina, que lo hace con la misma intención de inducir de afectar el crecimiento de otros hongos, por ejemplo. Entonces, con estos metabolitos secundarios en la metabolómica se estudian precisamente en su mayoría como estos compuestos relacionados, en el caso de nuestro interés que serían los microorganismos. Para eso trae este ejemplo que sería de este ensayo en el cual se hizo una cuantificación simultánea de metabolitos, que es un tipo amino, en diferentes rutas que están
acopladas a espectrometría de masa en tándem. Entonces, lo que hicieron pues a partir de sus muestras fue obtener diferentes picos de cromatografía que daban, depende de esos metabolitos secundarios, iban mostrando cuáles eran su identidad dentro de la muestra y de forma, como dice ahí, simultánea, pudieron obtener todas estas identificaciones. ¿Qué tipo de utilidad podría tener conocer esto? Conocer esa identidad de ese pico, por ejemplo, de la 3-metoxitiramina, que lo tengo señalado, o la o conocer cualquiera, no sé. Profe, pero eso que usted nos está mostrando es específico para un microorganismo. No, de una célula. La verdad, no me acuerdo, tendría que revisar otras del artículo para saber de qué célula es. Pero que produzca como tantos compuestos, probablemente sea un hongo, una alga, ¿no? Pero que esto se obtuvo de una célula. Pero es que esto me está dando es la identidad de una molécula. No pensemos en cuál es la fuente de la muestra, porque puede ser un suelo, una planta pura, un sustrato, un aceite, un, no sé. Pero me da este pico específico de 3, de este, yo estoy hablando de este, de 3-metoxitiramina. ¿Para qué serviría conocer la 3-metoxitiramina en ese espectro de masas? Si vemos acá, hay muchos de estos son metabolitos primarios, ¿cierto? Pero todos estos son compuestos muy complejos del secundario. Algunos, no todos. Bueno, aquí hay dopamina y serotonina. Esto puede que sean células de mamífero. Entonces acá, ¿qué pasa con la 3-metoxitiramina? No sirve para nada, para que, ay, qué bien, pico en 10 de 3-metoxitiramina. Qué bueno. Profe, de pronto, no sé, podemos medir la cantidad de la producción o de la Se presencia de podría ese. servir para medir con cantidad, sí, o la presencia en otra muestra. Si yo ya conozco ese pico, ya lo caractericé y estoy buscando en otra muestra la presencia o ausencia de ese pico, y luego obtengo un pico con el mismo comportamiento después de una purificación específica para ese tipo de metabolito, yo puedo determinar que estoy hablando de ese metabolito. Entonces, esa es la utilidad de tener esas identidades de los cromatógrafos para metabolitos tan complejos. Voy a continuar. Entonces, esto sería para metabolitos secundarios complejos, como esto, ¿cierto? De estructuras bastante carbonadas y cíclicas, por ejemplo. Y en la lipidómica, que sería para el estudio de lípidos, con la lipidómica lo que vamos a hacer es reconocer esas rutas de esas, pues puede ser para reconocer las rutas o reconocer qué tipo de estructura de lípidos va a generar una célula en un proceso. Algunas de las enfermedades o algunas de las mismas características morfológicas de un microorganismo o en su metabolismo secundario están dadas por la capacidad que tienen de los lípidos de tener algunos tipos de asociaciones con las estructuras de la pared, o de la conformación de la pared celular o de las membranas. Entonces, en el caso de la lipidómica, lo que se va a hacer es hacer la extracción de esos lípidos, los procesos de extracción de lípidos, de extracción de proteínas, de extracción de metabolitos, son diferentes. Por lo tanto, nosotros podemos partir de una misma muestra general, pero esa muestra la vamos a tener que dividir para cada uno de los procesos. Entonces, yo tengo 1 litro de muestra y una porción para DNA y una porción para RNA, aunque esos dos hay técnicas que le permiten extraer de la misma parte RNA y DNA. Otra porción para las proteínas, una porción para los lípidos, una para los metabolitos, otra para los, ¿cierto? Que nos, que nos permita tomar con la mejor técnica posible para la purificación la molécula precisa que vamos a querer obtener. Entonces, de esa extracción de lípidos, luego de que la tengamos, la vamos a separar, la vamos a purificar, la vamos a pasar por el espectro de masas y los datos que obtengamos de su perfil de carbono, nitrógenos y de sus asociaciones de, sí, perdón, de carbonos y oxígenos, vamos a obtener pues como cuál es ese perfil que tiene cada uno de los ácidos grasos
y finalmente pues poder establecer su relación con el proceso que estamos evaluando. Por ejemplo, en este ejemplo que es de células con cáncer, que es lo más común en lo que se llaman estas ómicas, realmente vamos a ver pues, que esas células estaban siendo tratadas con este compuesto CAI 10566 y este con etomoxir, que son cancerígenos, y el control. Y luego entonces lo que vamos a hacer es, el control es el análisis que está en amarillo y el azul es el análisis que recibe el estímulo. Lo que se hizo fue evaluar la diferencia entre esos dos, entre la expresión de determinado lípido, entre esas dos condiciones. Con la fluxómica, que haya dirigida el flujo de metabolitos, entonces lo que se hace es estudiar cómo esos metabolitos fluyen a través de las rutas. Para eso se puede marcar, por ejemplo, con carbonos radioactivos, con nitrógeno, para poder ver cómo se convierte un compuesto dentro de una red metabólica y ayudar a entender cómo entra un nutriente dentro de la red metabólica a un flujo para saber cuál es su eficiencia energética o la producción de un metabolito en específico. Esto sí, sobre todo, pues como en la parte que más se aplica en la parte de desarrollo de tecnología. Y así se puede ver, por ejemplo, los, los patrones de metabolómica esto es de células de plantas, pues esto es una mezcla, porque miren que por ejemplo acá comparan los diferentes perfiles metabólicos de las levaduras, con las células de mamífero, con las plantas, con los insectos, y aquí de las rutas metabólicas en las que están, en las cuales se tiene una mayor proporción. Entonces, si son del ciclo del ácido tricarboxílico, del ciclo de la glutaminólisis, de la glicólisis, o si es del ciclo de las pentosas, y vemos que todos pues como que comparten algunos de una gran mayoría de esos procesos metabólicos, pero otros pueden ser mucho más exclusivos y por eso están en una menor proporción. Este ejemplo de fluxómica está dirigido también pues, a células que tienen pues, estudios celulares, células en cultivo, y lo que se está haciendo es comparar entre células cancerígenas el flujo en el ciclo de la glutamina, de la reducción de la glutamina. Se toman las dos muestras, se hace su porción y su fraccionamiento, luego se llevan al análisis para metabolómica y pues, se establece en el flujo de mapa cómo esta glutamina se va reduciendo dentro del ciclo de Krebs y sale a partir de ese para poder evaluar pues como la relación entre lo que va dentro del citrato y la producción de glutamina y la metabolización de la reducción de glutamina para cada una de las células que están en el tratamiento o que están sin células pues, con cáncer. Esa es la imagen que les mostré ayer. Ayer, sí. Entonces, de forma general, ya pudimos ver como muchas de esas aplicaciones. Esperaría que ya no sea ajeno que cuando encuentren un artículo que tenga gráficas o técnicas relacionadas a esto puedan interpretarlo de la mejor manera, que este también era pues como parte del objetivo de estas clases, que entendamos que de una sola forma sí se puede obtener información, pero con la integración de una o dos por lo menos de estas ómicas es cuando vamos a tener una mejor precisión, pero una mejor procesamiento de la comprensión de un fenómeno. Entonces, por ejemplo, en este caso que muestran acá, esa gráfica es bastante, pues este artículo que acá tienen en la información por si quieren consultarlo, muestra cómo, por ejemplo, puedes interactuar la información del transcriptoma con el proteoma y la información de la epigenoma, la del metaboloma con la proteómica del transcriptoma, para obtener pues, información más específica de lo que vaya a generarse dentro de determinado proceso celular. Estas se las muestro porque pues, esto es reciente y es uno de los programas que están utilizando para poder hacer evaluaciones en metagenoma y en análisis de microbiomas, de interacciones entre los diferentes perfiles de ómicas y pues es relativamente nuevo. Entonces, eso sería pues por ahora esta parte. ¿Tienen alguna pregunta?
Listo. Entonces, para finalizar, quiero mostrarles este ejemplo de un estudio, porque en muchos ensayos que nosotros hicimos en el laboratorio, pues hicimos cosas similares a estos experimentos en fisiología, pero no llegamos a profundizar en comprender este tipo de cambios que se ven en longitud de ómicas. Y es que estos investigadores lo que hicieron fue poner a crecer Candida albicans en un cultivo sólido y en un cultivo líquido, y compararon los perfiles ómicos de cuáles eran las diferencias que tenía el crecimiento de la cándida en cualquiera de los dos medios de cultivo. Y claramente empezó todo con un experimento muy sencillo, un experimento que ustedes hicieron todo el semestre, como cuando hicieron el inóculo de la curva de crecimiento y cuando hacían una siembra. Simplemente hicieron, pueden revisar el artículo, es un artículo relativamente reciente, también es del 2023. Y como pueden ver acá, lo que se hizo para crecer las células fue lo que ustedes hicieron todo el semestre. Poner a crecer las células en YPD, poner las colonias que estaban aisladas, incubar por 24 horas. Sin embargo, luego de pasar este tiempo de incubación, lo que se hizo fue hacer la cosecha de células. Estoy bajando, descendiendo en el artículo para ir a la gráfica 1, que es más diciente. Entonces, se tenían las células en un cultivo de glicerol. Luego estas se pusieron a crecer en un medio cultivo sólido, luego se puso a crecer en medio líquido y en medio sólido, que es lo que ellos quieren comparar. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos de esa cándida entre estar en el medio líquido y el medio sólido si los dos son el mismo medio de cultivo? Luego se hizo procesos de limpieza de esa biomasa y se obtuvieron finalmente botones de células que van a ser la representación de lo que encontraban cada cultivo. Luego, en medio líquido y en medio sólido, las células fueron lisadas para poder obtener de ahí las proteínas. Se puso un inhibidor de proteasa, porque al lisar las células se activan muchas también de las enzimas que son DNAsas, proteasas. Luego de que se lavaron esas células, se purificaron, estos son solventes de cromatografía, se, 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 se purificaron en cromatografía con estos no solventes para obtener el sobrenadante, y luego de que se hizo el tratamiento con digestión de tríptica de proteína para obtener todos los péptidos, estas muestras fueron pasadas por Malditov para finalmente obtener unos datos que van a ser procesados empleando estos programas, entre ellos no reconozco el CMQ, que me acuerdo qué es lo que es, pero estos son R y Uniprot, que ya lo manejan súper bien ustedes, y esa parte del metabolismo de estos otros software que son para procesamiento de metabolismo. Cuando ya obtienen toda la información de puros datos, que es lo que arrojan esos sistemas, entonces vamos a tener por ejemplo, en este bootcamp plot, que es el que está al lado derecho, y en este tipo de gráficas vamos a observar algo, y es que las células, lo que se expresó, las proteínas que se expresaron y sus relaciones no fue significativa, es lo que está bajo la línea punteada. Sin embargo, todas las que se encuentran en rojo se encontró que hubo un aumento de estas en las células que estaban, espérate, el rojo es el que tiene el cultivo líquido y el azul el que está en el cultivo sólido. Entonces, como vemos acá en la gráfica, todas esas proteínas que están en rojo se aumentaron en el cultivo líquido, mientras que en el cultivo sólido fueron todas las que están en azul. Asimismo, se identificaron estos otros grupos de genes involucrados en estos procesos que vemos acá, en la extracción, en la formación de la pared, en la formación de proteínas del retículo endoplásmico, en las proporciones indicadas por los círculos que se ven, tienen diferentes tamaños, indican que hay una proporción de 20, 40 o 60. También encontraron, fue también de sobreexpresión pero no de rutas, que era lo que aplicaba en la primera gráfica de acá, sino de metabolitos en específico, indol 3 carboxílico, esta había más de eso, en el azul en el que estaba en la célula, en el plato de cultivo, y el rojo es el que estaba en el medio de cultivo líquido. Así, de forma muy sencilla y de forma muy general,
¿qué podrían interpretar ustedes de esta gráfica? Si decimos que lo que está en azul es lo que estaba en el cultivo líquido y lo que estaba en el cultivo sólido es lo rojo. Sí, Que se profe, expresaron más metabolitos en el líquido. Exacto, o sea, una actividad, y eso podría hablar de qué forma de la actividad metabólica de esas levaduras, de esas cándidas, de esa cepa de cándida, porque eso es una cepa. No estamos hablando de que todas se comporten igual. que puede ser más activa en un medio líquido. Exacto, que su actividad metabólica en el medio de cultivo líquidos, perdón, el azul es el sólido. Bueno, lo mismo, pero para el sólido. Exacto, lo mismo para el sólido, exacto. O sea, que su actividad metabólica en el cultivo en medio del sólido es mayor cuando las condiciones nutricionales son lo mismo. Entonces vemos que ellas fisiológicamente, incluso para algo tan básico como crecer en un plato de agar o en un caldo de cultivo, fisiológicamente retan demasiado una levadura como cándida. Y seguramente así va a pasar para todos los microorganismos. Eh, en este artículo me pareció pues como bastante interesante que pudieran ver porque esto refleja mucho de las, no solo de lo que pudimos observar en esa clase, que es pues realmente es muy superficial a todo lo que profundiza Nómicas, pero sí que lo pudieran extrapolar a todo lo que vieron en el curso, porque muchas veces piensa, por eso muchas veces en los laboratorios pasaban cosas que realmente nosotros no podíamos saber en qué punto algo de lo que hicieron pudo haber afectado las condiciones del crecimiento de las células, porque si pueden observar en esa gráfica, el mero hecho de estar en el mismo cultivo, la misma temperatura, las mismas condiciones ambientales. Aquí lo único que cambia es que un cultivo está en un plato y el otro está en un Endermeyer. Y miren metabólicamente cómo es de retador para unas células ahora con todas las cosas que pasan en un ensayo experimental y sobre todo en el proceso de aprendizaje. Entonces también como para que vieran que a pesar de que muchas cosas no les salieron de pronto de la forma adecuada, lograron hacer muy bien sus experimentos en el desarrollo del curso, porque estamos hablando de que a estudiar la fisiología de los microorganismos es bastante complejo. Este también se los quería mostrar porque este ya habla y como desde la parte aplicada con Staphylococcus aureus, y pero este sí les va a mostrar solo la gráfica. Y en este lo que hacen es una asociación, es como de perfiles de masa y el tamaño, pero sobre todo para que vieran otro tipo de gráficas. Y es en relación a estos mapas de calor. Entonces, en un mapa de calor habría que identificar que lo que está hacia el rojo que está sobreexpresado y lo que está hacia el azul es lo que está en disminución de su expresión. Y acá tenemos dos muestras y todo lo que está en el lado derecho, donde está como el mapita que pasa un arbolito, son los genes. Entonces, cada una de esas líneas corresponde a unos genes que fueron expresados en menor cantidad o en mayor cantidad, de acuerdo a si la célula tenía o no una interacción mayor con la célula del hospedero, o si respondía mejor a un tipo de tratamiento, o si cambiaba la composición de la membrana de acuerdo a cuando entraba en interacción o no con un químico. Y todo esto también parte de hacer de forma muy rigurosa ensayos desde la parte experimental básica en el laboratorio, por eso también somos súper insistentes en sean cuidadosos, o se les contamina, porque se esperaría que a pesar de que esos fueron ensayos muy sencillos, puedan llevarlos a tener un mejor desempeño para lograr en algún momento, si es de su interés, poder tener este tipo de información a partir de su trabajo. Entonces, si quieren, les comparto los artículos para que los puedan leer, me avisan si lo quieren que se los envío, les envío los links por el chat mejor de una vez por si acaso. Y ya que estuvieron tan participativos, esa clase fue muy rápida. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta.
en respecto a la clase, respecto al taller. Aquí les dejé en el chat los 3 artículos que les estaba mostrando. Profe, yo tengo una, pero no es directamente a la clase. No, Digamos, que no sea asistencial. no, no, no. O sea, sí es del tema, sí es del tema. Digamos que hipotéticamente usted está respondiendo a una pregunta que le dice que si va a estudiar el genoma de un microorganismo, ¿qué ómica usaría? ¿Usted respondería genómica? Si es para el genoma de Sí, uno, de genómica. uno. Y si Y le si es en dice que... referente al bonus, era metagenómica. Ah, Porque miren que yo ahí les estaba preguntando que si estaban obteniendo la masa directamente. O sea, ustedes iban a obtener la muestra directamente del ambiente. ah. Si pues, o sea, genómica es válido. Yo creo que en las indicaciones de la calificación, genómica yo puse como válido. Profe, si usted le Pero dijeran lo que... más correcto es decir meta, porque estabas tomando todo lo que está ahí. Y si le dijeran en otra pregunta ¿qué usaría usted para investigar el ARN? ¿Y usted qué puso? El ARN mensajero. Pero ¿y qué puso con el RNA mensajero? Eso es una molécula, no una técnica. No, es que no recuerdo exactamente cómo decía la pregunta. ¿Qué técnica usarían? Ah, transcriptómica. Puede ser transcriptómica, era una de las opciones. Transcriptómica, RNA-seq, que sería lo mismo, o puede ser en tiempo real retrotranscripción, microarreglos, tenían ahí 3 opciones para poner. Bueno, gracias, profe. La intención Con estuvo. gusto. Sí, ojalá les haya ayudado. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces el lunes, la entrega del taller es el lunes. Tienen el tiempo incluso de la clase para hacerlo. Entonces, si no tienen más inquietudes, los libero. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Mucho Gracias, gusto. profe. Hasta luego. Un gusto, que espero que Hasta estén muy luego, profe. bien, que hayan aprendido algo. Hasta luego. Con gusto. Chao, chicos.